Hola clase, vamos a seguir con la explicación de la Revolución Rusa y entramos en el año 1917. En él es donde van a ocurrir obviamente todos los procesos revolucionarios más potentes, en donde se deshacen del zar. Y bueno, vamos a ir paso a paso. Lo primero, obviamente, la serie de derrotas en la Primera Guerra Mundial, y las dificultades propias económicas, la hambruna, la- las deserciones del propio ejército y el trabajo que obviamente se estaba realizando también dentro de él por parte de Trotsky, van a ir minando moralmente a la población, que obviamente en el año 17 se va a levantar espontáneamente en San Petersburgo, después ya será llamado Petrogrado y posteriormente Leningrado, con una huelga general a la que se va a intentar frenar con el ejército, pero cuando las tropas llegan a San Petersburgo se van a unir a los huelguistas. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente, es el primer fracaso del intento de controlar a toda esa población. ¿De acuerdo? Una revolución espontánea en San Petersburgo y las tropas enviadas a Moscú van a unirse a los huelguistas. Los mencheviques y los bolcheviques van a organizar el Soviet de Petrogrado y van a exigir reformas democráticas. ¿De acuerdo? Y por supuesto, el fin de la guerra, salirse. La Duma es disuelta por el zar, los liberales que entonces gobernaban se van a oponer al zar y a ese intento de disolución de la Duma, por lo tanto, obviamente el zar, que se va a ver solo, va a abdicar. Va a intentar abdicar en familiares suyos, pero nadie quiere coger el poder y al final el príncipe Lvov va a ser el que va a presidir un gobierno provisional compuesto por liberales, algunos socialistas, ¿vale? En su mayoría liberales, algunos socialistas, como por ejemplo Kerensky, que va a acabar siendo, ahí es ministro de Justicia, pero acabará siendo primer ministro. ¿De acuerdo? El gobierno provisional, lo que es desde marzo a octubre, esta revolución, por decirlo así, burguesa o conservadora, una revolución conservadora de febrero, va a ir paralelamente, ¿de acuerdo?, formando gobiernos en los que por un lado se va a encontrar la Duma y por otro lado se van a encontrar los soviets como el de Petrogrado, que va a estar controlado por los mencheviques y los socialistas revolucionarios, aquellos que salen de los narodniks, ¿de acuerdo? Pero que ven una base que hay que construir a partir de una base democrática y con una economía capitalista. Obviamente los bolcheviques se oponen a colaborar, ¿de acuerdo?, con cualquiera, y pues bueno, van a empezar una serie de reformas. Lo primero, el gobierno va a decretar una amnistía, va a decretar libertades civiles, la disolución de la Ojrana o la policía secreta, ¿de acuerdo? Va a haber una promesa de entrega de tierras a los campesinos y se va a preparar la creación de una asamblea constituyente con sufragio universal, ¿de acuerdo? Para crear una república parlamentaria. Y además se reconoce la independencia de Finlandia y de Polonia. ¿De acuerdo? Finlandia que va a aguantarla mejor y Polonia que va a sufrir los embates de la Segunda Guerra Mundial y la presión no solo alemana sino también rusa. ¿De acuerdo? Sin embargo, se va a mantener en la guerra y eso va a posponer todo tipo de reformas. ¿De acuerdo? Eh, Va a haber grandes problemas en la guerra porque obviamente los soldados no van a hacer caso a sus oficiales, tampoco hay coordinación en la policía, con lo cual se agrava la crisis
y se agudiza el enfrentamiento entre los mencheviques, lo que pretenden los mencheviques, lo que pretendían los socialistas revolucionarios y lo que pretenden los bolcheviques, que cada uno pretende una cosa diferente. En este caso, los bolcheviques eran partidarios de una paz inmediata. Por lo tanto, eh, los mencheviques y los bolcheviques van a acabar distanciándose y obviamente los socialistas revolucionarios también. ¿Mm? Con lo cual las tesis, eh, esto llegará con las tesis de abril en las que Lenin va a exponer sus líneas de actuación. ¿De acuerdo? Eh, Lenin va a exponer el rechazo a la guerra, la ruptura con el gobierno provisional, ¿vale? Y que todo el poder recaiga sobre los soviets, que lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Va a intentar, para controlar todo esto, ¿vale? Estamos en plena crisis. Tras todo esto va a intentar el general Kornilov dar un golpe de Estado y crear una dictadura militar, pero lo que va a hacer es reforzar a, a los bolcheviques, ya que obviamente va a fracasar. ¿De acuerdo? Eh, en la marcha sobre Petrogrado no va a poder hacer nada. ¿De acuerdo? Se van a convencer a los soldados para que se unieran a la revolución y es entonces cuando, apoyados por ese ejército, los bolcheviques van a intentar dar el salto hacia el poder. Se ha creado la base de lo que va a ser el ejército rojo. ¿De acuerdo? En este momento es Kerensky el presidente de esa república rusa. ¿De acuerdo? Es un socialista, pero es conservador. Por eso, obviamente, los bolcheviques se enfrentan y no quieren saber nada con el gobierno provisional. Y con esto damos paso a la Revolución de Octubre y al nacimiento de la URSS. Entonces, ¿cómo ascienden al poder los bolcheviques? Pues bueno, son la alternativa de gobierno en octubre, septiembre-octubre, y los soviets principales que se van a crear en las principales ciudades rusas se van a poner del lado de los bolcheviques. Caos administrativo, desabastecimiento, las empresas son controladas por sus trabajadores, se sigue exigiendo la entrega de tierras, se sigue exigiendo la paz y salirse de la Primera Guerra Mundial, eh, la exigencia de los soldados a que se democratice el mando del ejército, con lo cual Lenin, que había llegado clandestinamente a Moscú apoyado por los alemanes que conocían sus tesis y que estaban dispuestos a ayudarle para quitarse el frente oriental y de esa manera poder desarrollar la guerra solamente en el frente occidental contra la coalición de aliados de la Entente, le facilitaron absolutamente todo, con lo cual, pues bueno, estos soldados, cuando Lenin se da por presente en Moscú, le ayudan a tomar el poder. ¿De acuerdo? Incluso va a convencer al Comité Central del partido de que es necesaria una insurrección armada. Con lo cual da paso a la Revolución de Octubre, que es la que finalmente conocemos como la Revolución Rusa. Trotsky, que es presidente del Soviet de Petrogrado, el más potente y que además coordina el Comité Militar Revolucionario, que es el que controla la Guardia Roja y el Ejército Rojo, ¿de acuerdo? Va a preparar la toma de poder, con lo cual asaltan el Palacio de Invierno, como cuando el pueblo francés asalta el Palacio de las Tullerías, captura a todos, salvo al presidente Kerensky que huye. Los mencheviques y socialrevolucionarios van a protestar y se van a quedar con la mayoría los bolcheviques, ya que van a protestar por esta acción, van a salir. Recordemos que mencheviques y bolcheviques son dos facciones del Partido Socialista Ruso y obviamente se van a quedar los bolcheviques solos, ya que
se van los socialrevolucionarios y los mencheviques se largan del Congreso, con lo cual se van a quedar en mayoría. Lenin y Trotsky crean un nuevo gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin, ¿de acuerdo? Y en este grupo van a aparecer ya, dentro hay 15 personas que son Trotsky y Stalin, ¿de acuerdo? Y se crea el Estado soviético, ¿vale? Que es lo que se va a definir como una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Eh, el Congreso de los Soviets va a hacer una serie de decretos que son los que van a caracterizar, de acuerdo, el, el nuevo gobierno. Lo primero, el decreto de la paz, de acuerdo, que lo que se pretende es llegar a una paz justa, aunque obviamente sin indemnizaciones, aunque después los acuerdos que tenga con los alemanes obviamente no le van a salir bien. El decreto sobre la tierra, ¿de acuerdo? En el que se anuncia la expropiación de tierras a los grandes terratenientes, las de la corona, las de la iglesia, y se va a dar a los soviets de los campesinos. A la vez que se abre la posibilidad de abolir, que va a ir haciéndose poco a poco, la propiedad privada sobre la tierra. Obviamente el decreto del gobierno, se forma un nuevo gobierno de comisarios del pueblo. El decreto de las nacionalidades, se declara la igualdad de todos los pueblos y se reconoce el derecho de autodeterminación de cada uno de las repúblicas que van a componer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el decreto sobre el control obrero, ¿vale? Al que se le da el control de las fábricas y las minas, y se decreta la jornada de 8 horas, y el decreto sobre la prensa, sobre la que se autorizaba a censurar toda postura opositora al gobierno y donde obviamente se crea la principal figura de exposición de las ideas revolucionarias, que va a ser Pravda. De esa manera, obviamente, Lenin va a tener todo el apoyo popular, se va a crear la policía secreta, pero en este caso la checa, ¿de acuerdo? Y se va a encargar, obviamente, lo mismo que hacía la Ojrana en su momento, de eliminar a todos los opositores. En noviembre del 17 firma el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, dándole el control de Polonia, las repúblicas bálticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Mientras que Ucrania y Finlandia acceden a Georgia, Ucrania y Finlandia acceden a la independencia. Se van a hacer elecciones, ¿vale? Pero con los malos resultados que se van a dar, el tercer Congreso se autoproclamó heredero de la Asamblea, aprobó la Constitución de la República Socialista Soviética Federativa de Rusia bajo un Estado con una dictadura del proletariado, bajo la dirección del Partido Único, el PQS, o Partido Comunista Ruso. ¿De acuerdo? A partir de aquí va a haber una oposición a estas posturas por parte, eh, a esta oposición al régimen totalitario bolchevique, ¿de acuerdo? Con lo cual va a haber un enfrentamiento, sobre todo con la creación del ejército blanco, tropas organizadas por antiguos zaristas, que van a desencadenar a partir del año 18 una guerra civil en la que no se va a terminar de decantar hasta el año 21, en el que definitivamente se consolida el régimen bolchevique. ¿De acuerdo? Aunque van a dominar la mayor parte del territorio y van a tener el apoyo, este ejército blanco, del exterior, con dinero, tropas, armamento, no van a ser un frente común, no tuvieron el apoyo del pueblo, y en ese momento es ejecutada la familia real y se crea lo que llamamos el Ejército Rojo, ya no la Guardia Roja, el Ejército Rojo. Van a frenar las ofensivas y van a reconquistar el territorio. En el año 22 se ha acabado la guerra civil, ¿vale? Y se puede replantear una nueva política económica. Pero mientras la guerra, se desencadena un comunismo de guerra en que todo controlado por el Estado se orienta para obtener recursos para ganar la guerra. ¿De acuerdo? A la vez
se va a construir el Estado socialista, se suprime la propiedad privada. Aquí ya es definitivamente la supresión de la propiedad privada, se nacionaliza la industria, se militariza la producción, se suprime el dinero y el trueque, además de crear una dura represión con el requisado de cosechas, el control de los sindicatos, la supresión del derecho de huelga. Todas esas reformas durante la guerra civil se van a suprimir y obviamente esta nueva política fue un fracaso, ¿vale? Salvo la victoria en la guerra civil, la hambruna del 21 murieron 2 millones de personas, ¿vale? Y van a llevar todo este descontento a huelgas y rebeliones, destacando, por ejemplo, la de la base de Kronstadt, y en la que obviamente la represión del gobierno va a ser suficientemente fuerte. Pero a partir del 21, Lenin va a proponer una nueva política económica, ¿vale? Para solucionar la crisis. Eh, en ese momento se va a devolver la propiedad privada, ¿vale? Se regresa a una economía monetaria, que se había suspendido el dinero, ¿vale? Con un nuevo rublo, ¿de acuerdo? Pero aunque la banca, obviamente se crea, está controlada por el Estado, ¿de acuerdo? Y además va a controlar el Estado, la industria pesada y el comercio exterior. ¿Se va a frenar el hambre? Al final, en el año 27, se han recuperado los niveles que hacía falta, ¿no? para poder decir que se había salido de la crisis y de las hambrunas. Eh, y empezaron a aparecer, a su vez, con la liberalización de la economía, la tímida liberalización de la economía, comerciantes y empresarios que se enriquecieron, y los kulaks, que eran los propietarios de tierras, los propietarios agrarios acomodados, que fueron prosperando. ¿Qué es lo que se va a hacer eh, como ofensiva política? Pues que se va a crear la Unión Soviética, ¿vale? La dictadura va a seguir, va a seguir existiendo disensiones internas en el Partido Comunista, pero el ejército lo aplasta todo, ¿vale? Fue una etapa de una represión violenta contra todo, absolutamente toda la oposición política, persiguiendo a la Iglesia, a los intelectuales, y se van a recortar los derechos civiles que antes se habían solicitado. ¿De acuerdo? Hasta que no se somete a todas las oposiciones, a toda la población, no van a parar. En el 22 se crea la URSS, ¿vale? O SSSR, en escritura cirílica, de acuerdo, en la cual obviamente se van a unir una serie de, de repúblicas, como tenemos, por ejemplo, pues podemos ver a Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Transcaucasia, bueno, lo que hoy es Georgia, Azerbaiyán, etc. Que se van a unir en igual de condiciones, ¿vale? Se va a dotar de una constitución, el Partido Comunista es el único que puede existir y se va a garantizar todo esto gracias al Ejército Rojo y a la Policía Política checa, que van a estar pendientes de que nada se salga del cauce. ¿Cómo va a ser el impacto fuera de Rusia de la creación de este nuevo país, de la URSS? Pues bueno, Lenin, lo mismo que Trotsky, planteaban una revolución mundial, ¿de acuerdo? Ya que se necesitaba que obviamente estos mismos planteamientos prendieran en muchos más pueblos, ya que el aislamiento obviamente provocaría un hundimiento del sistema. Entonces se creó una internacional comunista, ya que se habían separado suficientemente de socialistas y socialdemócratas, ¿de acuerdo? De tal manera que se separan de la corriente socialista internacionalista, la primera y la segunda internacional, creando la tercera internacional o el Comintern o Internacional Comunista,
que está sentada en Moscú desde el año 19 y se encarga del control y expansión de las ideas revolucionarias de todos los países comunistas de todo el mundo, de todos los partidos comunistas de todos los países. ¿Vale? En el 21 Lenin va a explicar cómo tenían que ser, ¿vale? Cómo se tenían que adscribir al Comintern, de manera que desde ese punto de partida ya estaban controlados desde Moscú, ¿de acuerdo? Y así, pues bueno, empezaron a surgir partidos obreros, socialistas y comunistas en todo el mundo. Fue un instrumento exclusivo para desarrollar la política exterior de la URSS, ¿de acuerdo? Y va a provocar, obviamente, la división de los partidos socialistas en partidos socialdemócratas o reformistas que aceptan el rol democrático y el parlamentarismo, y los partidos comunistas que lo que persiguen es la revolución para instaurar la dictadura del proletariado. Y con esto terminamos esta segunda parte y nos vemos en la siguiente.